a grabar acá y les voy a compartir aquí. No, primero que todo les quería compartir, pues para que no nos vamos desprendiendo mucho de lo fotovoltaico, pero a la vez para que, pues porque esto de proyectos como requiere el buscar productos y cosas, pues para que ustedes vayan teniendo más referencias, les voy a empezar a dar algunos links. Hay unas páginas como esta que se las voy a poner ahí en la clase de Classroom, pero también se los voy a enviar al correo electrónico. Pues lastimosamente para algunos está en inglés. Menos mal ustedes les dieron inglés y se supone que unas buenas horas. Pero también están los traductores automáticos y demás. Pero pues ustedes saben que para bien o para mal se necesita este segundo idioma. Esta página, por si acaso, es bien interesante. Tiene mucha información de diferentes cosas. Yo les voy a mostrar aquí en la carrera algunas cosas. ¿Listo? Que me habla desde la parte técnica, pero también de proyectos, de productos, videos, manuales, etcétera, etcétera. Esto yo les voy a enviar, pues, para el que quiere irla viendo de una vez en línea. Listo, pero insisto, pues que también se las voy a poner en Classroom. Entonces, habla de diferentes tipos, por ejemplo, de elementos para hacer montajes, diferentes tecnologías de paneles, bueno, de muchas cosas, de los accesorios para hacer instalación. Como se dan cuenta aquí, diferentes elementos de instalación a trabajar. ¿Listo? Por imágenes, pues también es interesante porque me permite ver diferentes formas como se están utilizando instalaciones. Aquí los diferentes tipos de rieles que se pueden utilizar, ¿sí? Aquí se ven diferentes tipos de montaje, diferentes accesorios, los soportes en L. Bueno, listo, diferentes tipos de accesorios, como les digo, que se utilizan para el montaje. Bueno, aquí no cargo más que lo que les digo yo en el internet porque me está molestando tanto hoy. Ya llamé a la empresa. Pero bueno, si se dan cuenta, tiene mucha, mucha información para que de pronto puedan revisarla. Entonces, pues yo se las voy a poner en Classroom. Ya les envié el link también al WhatsApp pues, para que de pronto estén revisando. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, dan diferentes tipos de baterías, ¿no? Hasta software, paneles solares, inversores, baterías, diferentes cosas. Bueno, ellos han participado, han tenido premios y diferentes herramientas y ayudas. Y tienen, por ejemplo, como se dan cuenta aquí, ¿sí? Videos, webinar, podcast, etcétera, etcétera. Aquí te había precargado alguna parte en lo que se refiere a videos, pero ya dieron cuenta que tiene también podcast. Por si acaso podcast es más de audio, ¿no? Tienen webinars y demás, ¿listo? De diferentes proyectos fotovoltaicos. Pues aquí con instalación, por ejemplo, aquí están viendo la instalación de microinversores. Estos son los que vimos, los bifaciales que estuvimos viendo, ¿cierto? Que aquí se nota pues que alcanza a pasar la radiación, campos solares. Estos son campos solares de flotación, por si acaso, que ponen sobre agua. Son campos solares de flotación. Bueno, y como se dan cuenta, hay un montón de información de montajes técnicos, de tecnologías, ¿sí? De diferentes tecnologías, de diferentes formas de instalación, de plantas solares. Bueno, miren aquí toda la cantidad de recursos que tienen. De aquí dice 436 más. Entonces, pues para que de pronto ustedes puedan acceder, puedan conocer, ¿cierto? Y pues puedan seguir profundizando. Como se dan cuenta, esto es tan grande como se quiera. Y entonces, pues, por ejemplo, aquí hablan de los anclajes, ¿sí? De los anclajes de paneles solares y demás. Entonces, pues, para que lo puedan, digamos, profundizar mucho más y además que en este caso por medio de videos. Pero insisto, si ustedes se meten aquí donde dice los recursos,
Entonces hay muchos recursos que ver. Yo estoy en este mismo instante donde hice videos, pero hay webinars, como les digo, hay podcasts y demás. ¿Listo? De pronto por ahí hay una pregunta antes de pasar a otro lado. O alguien, por favor, que sea para saber que sí me están escuchando. Aló, profecito, yo te Ya, escucho. listo. Vale, vale, gracias. Vale, profe. Bueno, entonces, pues les digo, les recomiendo pues que los que les interese el tema puedan ingresar a esta página, ¿listo? Y explorar las diferentes cosas que hay. Por ejemplo, si yo vengo aquí a productos, ¿listo? Yo ingreso en productos, van a ver que encuentran un montón de cosas también, ¿cierto? Para trabajar, ¿listo? Entonces, la principal pues es la que les envié hace un momento, está aquí, y de ahí pues se pueden desplazar hacia donde quieran dentro de estos. Y poco a poco les voy a ir enviando pues más páginas de este estilo que son muy interesantes y que tienen mucha información para profundizar. También les voy a empezar a enviar unos manuales Nueva, Vuelve y Juega, lastimosamente están en inglés, ¿sí? Manuales pues técnicos de instalación, que se refieren a la parte de instalación de los componentes, como este que pues, este es uno de los que les voy a enviar, ¿listo? Donde habla de las características de los materiales, de las dimensiones, de los pesos, de los tipos de aplicación, de los ángulos, bueno, de todo lo que hemos hablado. Entonces aquí pues especifican hasta el tipo de tornillo, los torques a utilizar de acuerdo al tipo de tornillo, creo que también lo hablamos la otra vez. Esto tiene que ver con la resistencia del aire. Recuerden que hemos hablado pues que entre más ángulo le ponga un panel, pues la resistencia al aire o por vientos va a ser mucho mayor. ¿Listo? Y aquí pues vienen los tipos de accesorios que ya hemos hablado también de ellos, los diferentes tipos de riel que se utilizan pues en esta empresa, ¿no? Pues aquí hablan ya para hacer parte de un montaje. ¿Listo? Y aquí ya explican, por ejemplo, cómo instalar los diferentes componentes en algún tipo de cubierta. En este caso se habla de los soportes en L o uniones en L también, en Z, perdón, en L no, en L son estos. En Z, que es este de aquí. ¿Listo? Entonces estos en Z se utilizan para este tipo de tejados, que es el tejado ondulado. ¿Listo? Y aquí lo describen cómo es la instalación de los componentes de ese. ¿Listo? Entonces aquí se observa cómo es la instalación, la sujeción y demás. Aquí se va observando paso a paso. ¿Listo? Este es cuando se utiliza directamente la L sobre la cubierta, ¿sí? Que es una cubierta sinusoidal u ondulada. Entonces, este va directamente al soporte en L. Hay que tener mucho cuidado con qué materiales se utiliza porque si no, usted puede generar un daño mayor, una fractura grande ahí en el sistema. ¿Listo? Entonces, aquí por eso les digo que lo bueno de esto es que es un material muy técnico. Entonces, para la parte de instalación y eso es muy importante porque me describe paso a paso cómo debería yo ir haciendo toda la parte de sujeción y demás. Como se dan cuenta aquí. ¿Sí? ¿Listo? Todos los componentes, cómo colocarlos, cómo ubicarlos. ¿Listo? Esto es que aquí para colocar el interruptor, ¿no? El interruptor DC. Y aquí está. ¿Listo? Entonces, yo les voy a enviar y a subir este material, entre otros, les iré enviando poco a poco, pues para que vayamos complementando y profundizando lo que hemos visto y lo que hemos trabajado. Igualmente, pues como les digo, les voy a subir más videos, pues que son sobre todo donde se observa la parte técnica, instalación o mantenimiento, cosas así. Bueno, entonces hasta ahí de pronto alguna pregunta, alguna duda, antes de continuar por acá.
Por mi parte, no, profe. Listo, gracias. Bueno, en lo otro, pues teníamos una actividad que se me hizo, acá no está acá. Sistema de formación fotovoltaica, actividad es esta. La prueba no trabajo que se me hizo. Seguidores, reglamentación en sistemas solares. Aquí, presupuesto esta. Esto teníamos una actividad aquí, pues que básicamente decía que se requiere realizar la instalación de un sistema fotovoltaico con microinyección en su casa, o sea, es decir, en la casa de cada uno, con una potencia de 660 vatios pico en arreglo fotovoltaico. Realizar el presupuesto del proyecto en el formato visto, pues que yo los envié el correo electrónico, y las competencias, pues de acuerdo al formato visto y las competencias adquiridas en la formación. ¿Listo? Entonces, pues, la idea era que fuéramos como desarrollando el presupuesto de acuerdo a lo que vimos la clase pasada, es decir, hablar de los costos directos, cuáles son costos indirectos, la parte de depreciación, cómo se calculaba la depreciación, qué herramientas necesitaban. Como les dije, pues no es que lo acabaran para hoy, pues porque obviamente es un proyecto, un trabajo grande. Pero la idea era que fuéramos teniendo pues como unos avances para que me puedan hacer sobre todo preguntas, dudas que les surjan. Y pues eh, les daba pues como el de enlace una página donde está el panel solar del que se va a utilizar, ¿listo? Y el microinversor. Entonces, yo voy a abrirlo aquí en vivo, pues por eso lo estoy haciendo así para que vean que lo estoy sacando directamente de la página. Sin embargo, pues en el correo electrónico también está de la página de Classroom, pero en el correo electrónico se dieron cuenta que también les envié el material y todo. Esperemos que cargue, si carga en algún momento. Y espérenme, yo voy a abrir también el de presupuesto. Formato presupuesto aquí. Entonces, pues, obviamente yo se los envié en blanco, ¿sí? Y la idea era que se llenara. Recordando, pues, que aquí hay unos ítems a considerar. Recordemos que aquí en estas casillas que va, lo que se refiere a costos directos. Los costos indirectos, como vimos en el documento de lectura y como lo explicamos después, se calcula generalmente en la forma más básica como un porcentaje, por eso aquí dice porcentaje, de los costos directos. Por ejemplo, yo aquí ya llené unos costos directos, ¿cierto? Y me da como total de costos directos aquí, perdón, me da que está cargado, me da 13.402. Aquí todavía no aparecen costos indirectos. ¿Por qué? Porque yo debo colocar, ¿listo? ¿Qué porcentaje corresponden los costos indirectos? Entonces yo digo, costos indirectos, ¿qué? Entonces voy a decir 25%. ¿Por qué 25%? Porque recuerden que dijimos que los costos indirectos era un porcentaje que cuando se trabaja por porcentaje, es un porcentaje entre el 25 y el 30% del valor. Espérenme que ya voy, creo que Octavio nos está escribiendo, ya lo reviso, acá está. Ah, listo, listo, Álvaro, tranquilo. Tranquilo. Listo, entonces, del 25%, ¿listo? Entonces, si yo le tomo esto como el 25%, pues mire que aquí el presupuesto ya me va cambiando. ¿Por qué? Porque voy a tomar los costos directos más el porcentaje de costos indirectos. Yo voy a cambiarlo al 30%, inmediatamente cambia el presupuesto. ¿Listo? Y los riesgos, que es un porcentaje, yo le voy a colocar el 10% ahorita. ¿Listo? Y aquí me da el total del presupuesto de mi proyecto. Pero entonces, ¿cuál es el trabajo como interesante para hacer, y más pues desde el punto de vista de ustedes, para que lo tengan en cuenta por si acaso? Es poder llenar esto lo más claro y completo posible, ¿listo?
para que ustedes, no para el trabajo de ahorita, como les decía, sino para que ustedes tengan más o menos idea de qué se les va a ir, qué herramienta van a necesitar, los costos que van a tener. En particular, nosotros hablamos de estos 3 ítems, por eso los tengo en un color diferenciado. Perdón, desde aquí. De estos ítems, ¿cierto? Que son equipos o herramientas que yo puedo tener, ¿cierto? O sea, que yo cuento con ellas y que no, ni las compro exclusivamente para el proyecto, ni se acaban exclusivamente con el proyecto. Puede ser que en algún caso sí. Puede ser que yo compre un juego de brocas que se acaba durante el proyecto. Eso nadie me dice que no, pero generalmente no va a pasar así. Entonces decíamos que cuando tengo equipos o herramientas, que son este ítem que está acá, que voy a usarlas un periodo durante el proyecto, pero no se van a acabar y no son exclusivamente compradas para el proyecto, pues que yo no puedo poner el valor total. Entonces, por ejemplo, de un taladro, yo no puedo colocarle que si nos vamos acá, el taladro costaba 309.900 pesos. Pero yo no lo voy a poner en el presupuesto de mi proyecto, todo el valor, porque se me va a salir y se me va a desbordar el presupuesto. Entonces, yo que debo colocar algo que se llama la depreciación. Y ahí vuelvo a la lectura que les di, que no me va para mucho, porque la idea, como les decía, eso no es detenernos mucho en eso, sino pues que ustedes tengan una idea básica de esto y del cronograma que es lo que vamos a trabajar. Y entonces yo pongo la depreciación de acuerdo a qué? Al tiempo, la cantidad de tiempo que voy a usar, eso. ¿De dónde se sacaba la depreciación? Entonces volvemos a la lista y recuerden que vimos un documento que también se los envié, que habla de qué porcentaje de depreciación anual permite la ley de acuerdo al tipo de equipo o servicio. ¿Listo? Entonces, aquí yo saqué la depreciación de algunos equipos anual de acuerdo a lo que dice ese decreto. Después la saqué mensual, que esta sí la calculo yo, pues simplemente dividiendo la anual entre 12. Y finalmente saqué la depreciación por día. Eso depende pues de cómo yo vaya a hacer el cálculo. Voy a necesitar o la depreciación anual o solo mensual o diaria. ¿Listo? Y entonces, ¿qué me dio? Que para el taladro yo tengo una depreciación mensual de 2.583 pesos. Y en este caso iba a usar el taladro 2 meses en el proyecto. Por lo tanto, el valor por el uso del taladro en este proyecto son 5.166 pesos. Y muchas veces hay gente que dice, ay, pero 5.000 pesos, 6.000 pesos, eso, ¿para qué uno se complica tanto para eso? Entonces, aquí 2 cositas. La primera es decirles que casualmente la idea de que ustedes puedan hacer este trabajo ahora es que después no les toque solo estar pensando en esto. Porque como les decía, usted ya va a tener un valor más o menos mensual de referencia, ¿sí? O ya habrá sabido cómo sacarlo. Y entonces cuando le toque un proyecto, pues simplemente va a sacar los valores rápidos. ¿Listo? Y 2, ya a nivel de uno como trabajador o como empresario, ¿qué es interesante? Pues que esto es para un proyecto, pero si yo ya tengo 10 proyectos, ya van a ser 50.000 pesos solo por el ítem de taladro. Yo pues que contándolo este tiempo, ¿no? Eso ya depende, pero digamos hacia la carrera, van a ser 50.000 pesos. 50.000 pesos, que es plata que yo debería guardar y tener lista, o para cambiar el taladro cuando se daña, o comprar un nuevo taladro más avanzado, o lo que yo necesite. Pero no volver la plata del proyecto, que es lo que pasa con mucha gente, que lo vuelve plata de bolsillo. Es decir, todo lo que recibe lo mete al bolsillo para pagar servicios, arriendo, comida, y entonces cuando necesitan cambiar o actualizar herramienta, pues no tienen con qué y entonces hasta pueden perder negocios porque no tienen la herramienta adecuada e indicada para hacer eso. ¿Listo? Entonces esta parte de la depreciación es importante y si lo hacen de una vez, pues ya tendrán un aproximado de los valores de depreciación para un proyecto. ¿Listo? Por ahí de pronto preguntas que le hayan surgido respecto al presupuesto, a la tabla.
¿no? Bueno, entonces, Jefe, dime. no, ahí no, pues lo único es que como, pues, yo por lo menos apenas estoy, como se dice, empezando, ¿no? Entonces hay referencias que uno no maneja o herramientas que uno no maneja. Entonces, Ah, ¿qué no, podríamos hacer ahí en ese caso? por eso le digo, la idea es que vayamos mirando avances, y por eso les digo que la idea no era que hoy de pronto ya me lo presentaran completo, no, ¿sí? Que vayamos viendo avances poco a poco para yo poderlos ir guiando y decir, mira, aquí no han considerado, por ejemplo, tal tipo de herramienta, aquí no han considerado, por ejemplo, qué sé yo, viáticos, aquí no han considerado equipos de alturas, ¿sí me hago entender? O sea, casualmente la idea es que lo hagamos un poco dinámico, entonces, que si hoy, digamos, no han avanzado mucho, listo, entonces dentro de 8, veamos los avances que se tengan para yo a partir de lo que están considerando, mirar qué está bien, qué está mal y sobre todo qué les falta considerar. Yo después ya les voy a mostrar unos ejemplos más completos, pero digamos, inicialmente lo que quiero es que ustedes me muestren qué van considerando y yo poderles aportar desde la corrección hasta completar. Entonces, lo que tú dices, por ejemplo, que no consideraron, digamos, algo hacia la carrera, ya, la llave de torque para terminal MS4, ¿sí? Yo no la puse. ¿La va a comprar para el proyecto o va a ser depreciación de eso? ¿Dónde se clasifica? Pero entonces lo quiero hacer es con ejemplos, eh, con el avance, perdón, de lo que ustedes ya vayan trabajando. Lo mismo, que aquí de pronto no vaya a meter un costo indirecto, ¿sí? Entonces, sin revisarles que estén metiendo los costos como son, etcétera, etcétera. Entonces, tan pronto tengamos avances, entonces lo trabajamos, yo lo abro así como estoy abriendo este, porque este es el que yo estoy usando para dar la explicación, no más que lo hago la carrera. Entonces, abrimos algunos de los avances y vamos revisando y considerando qué le hace falta, qué mejorar, todo lo que sea. ¿Listo? Aquí ya me abrió este, entonces espérenme un segundito. Entonces, por ejemplo, yo les había enviado como para el panel este. Entonces, por ejemplo, dice que es un panel de 330 vatios. Aquí está el precio. ¿Listo? Y de una vez, pues para los que no conocían esta página, que la vayan conociendo, los que la revisaron se dieron cuenta la cantidad de cosas que tiene. ¿Sí? Entonces, este panel me dice ya cuánto cuesta. ¿Por qué necesito y por qué les envié esta página? Porque me dan precios y me da valores, perdón, y me da valores colombianos. Entonces, cuando yo voy a poner aquí el presupuesto, pues obviamente yo tengo que poner cuántos paneles solares, ¿cierto? El cableado, etcétera, etcétera. Y así es que voy formando un buen presupuesto. Entonces, ustedes van colocando aquí los valores, los van pasando. Pero entonces, os digo, como lo vamos a hacer con todo lo técnico, entonces listo, voy a poner 2 paneles de estos, pero entonces necesito riel para colocar esos 2 paneles. ¿Y cómo sé cuántos rieles necesito? Entonces debo ir a la ficha técnica, listo, entonces vengo acá, debo mirar en la ficha técnica el tamaño que tiene este panel. Y con el tamaño que tiene este panel, que aquí me lo dice, o me lo dice en la tabla o acá gráficamente, entonces yo debo saber cuántos rieles necesito, porque ya busqué los rieles y ya sé de qué largo me venden los rieles. Entonces vengo al presupuesto aquí y digo, bueno, riel para instalación fotovoltaico tipo tal, tantos, pues unidad, pues vamos a suponer aquí, pues panel solar 330 vatios. Listo, aquí la descripción, pues que yo no la voy a hacer. Esto es unidad. ¿Por qué? Porque yo compro los paneles en unidades. ¿Listo? ¿Cuántos voy a usar? 2. ¿De dónde saqué que son 2? Pues volvamos acá. En el trabajo dice que voy a utilizar un arreglo fotovoltaico de 660 vatios pico. Entonces, si voy a utilizar 660 vatios pico, ¿listo? Y me están dando paneles solares de 330 vatios, pues obviamente ya sé que necesito 2 paneles solares. ¿Y cuánto cuesta cada uno de esos? 595,800.
Son 2 y cada uno de 595, perdón, 800. Listo, y mire que ya me va saliendo el presupuesto de panel. Y entonces digo ahora sí, pero entonces necesito riel. ¿Listo? Y aquí pongo las características, lo mismo, unidad, porque los rieles los venden por unidad. ¿Cuántos rieles voy a necesitar? Pero digo que el trabajo es interesante si le meten ganas, porque les toca casi que recogerlo de todo el curso, que es lo que en la realidad le toca hacer a uno. Entonces usted viene aquí y dice, bueno, ¿cuáles son las dimensiones de este panel solar? Entonces usted las dan aquí, ¿listo? ¿Por qué miro esta? Porque el riel, recuerden que va acá en la parte superior. Si van a ir dos, entonces yo tengo que mirar la distancia de aquí a aquí, ¿listo? Recuerden que esto está en milímetros, o sea, 950 milímetros, es decir, menos de un metro, 0.950 metros. O sea que usted necesitaría mínimo un riel de 2 metros. Entonces tiene que ir a buscar a ver si venden rieles de 2 metros. Entonces, riel, instalación solar, Colombia. Claro, si no lo busca en otro lado, ¿no? Pues usted lo busca. Supuestamente aquí vamos a abrir aquí a la carrera. Yo lo estoy haciendo como si fuera, estuviera haciendo el trabajo. ¿Listo? Usted ya lo busca con calma y todo eso. Es que el internet, como les digo, me está fallando mucho. Démonos ahí que cargue mientras tanto así cargue. Entonces, con estas dimensiones yo miro si necesito un riel, 2 rieles, porque, por ejemplo, si me venden riel de 1,50 m, pues con un solo riel no me va a alcanzar para aquí, me va a necesitar 2 y me va a sobrar un buen espacio, pero necesito 2 rieles para la parte superior, necesito 2 rieles para la parte inferior, por lo tanto necesitaría, en ese ejemplo que digo que es de 1,50 m, 4 rieles. ¿Y cuánto cuestan los rieles aquí? Tanto. Y luego llego y miro otra vez, listo, venga. Entonces ya necesito los rieles y voy a tener 2 paneles. ¿Cuántas grapas finales y cuántas intermedias necesito? O sea, los clamp, esto que hemos hablado. Entonces, ¿cuántos necesito? Entonces, yo sé que aquí va uno, aquí va otro, es final. Y en el otro extremo, 1 y 2 son 4, ¿cierto? Y centrales serían 2. Entonces, 2 centrales y 2 finales. ¿Y cuánto cuestan esas grapas? Y vuelve. Aquí pondría en clamp. Bueno, o si no, grapa final, ¿no? Ustedes, si lo quieren poner en español, ¿cuántas necesito? Listo, entonces necesitamos 4. ¿Y cuánto cuesta? Tanto. Por hoy, al hacer ese trabajo bien hecho, ustedes ya van a tener una matriz base, que es esta, para cualquier otro proyecto, porque después necesitan cambiar cantidades o sacar una cosita, meter otra cosita, pero tienen una muy buena base para cuando ustedes necesiten. Ingeniero, Dime. ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Yo tengo una consultita, ingeniero. Sí, dime. Una duda más que todo. Bueno, lo que pasa es que tengo un inconveniente en mi casa por el internet y quería montar un panel solar con una antena para poder llegar hasta allá. Ajá. Y tengo inconvenientes con la parte, o sea, no he podido, mejor dicho, inconveniente con la parte de la batería, que no sé cómo sacarla ahí. Entonces, ya que estábamos aquí, yo quería a ver si podíamos pues, hacer el caso y mirar a ver cómo podemos calcular esa parte de la batería, porque me ha dado un poco duro, ingeniero, no puedo, o sea, me ha quedado duro. Listo. De todos modos, hay dos clases donde se hace como el cálculo con una hoja de Excel que les mostré, pero aquí voy a hacer algo más o menos rápido para que miremos. Recordemos que hay dos formas de calcular. Lo que pasa es que vuelvo y les digo como siempre. Si bien yo les he tratado de dar algo así más o menos general sobre diseño, recuerden pues que lastimosamente para la parte técnica, pues no la parte de diseño. Ya, por ejemplo, en la profundización sí pienso trabajar muy bien lo de diseño porque ya es una profundización. ¿Listo? Pero bueno, aquí hay dos métodos de diseño. Uno que es desde las necesidades energéticas. El otro que es desde la parte de panel solar.
Entonces, si yo ya sé cuánto consume energía mi antena, mi router, mi computador y todo lo que le vaya a conectar al sistema. Si usted dice, solo es para la antena, listo. ¿Cuánto le consume la antena? Ingeniero, los datos que tengo son que es de 24 voltios y 0.5 amperios. 0.5 amperios. Listo. Entonces, aquí tendría el voltaje de la antena y la corriente. ¿Listo? Bueno, entonces quitemos este aquí y este por acá para que sean numéricos. Listo. Entonces, lo primero que uno tendría que calcular aquí es la potencia. Y la potencia es igual, pero lo voy a poner más grande para que todo lo veamos. Listo. Ahí. Entonces, la potencia es igual al voltaje por la corriente. Voltaje por corriente. Listo. Ya tengo ahí una potencia de 12. ¿12 qué? Vatios. ¿Listo? Y ahora calculo la energía. Recuerden que hay muchos métodos de diseño. Yo estoy haciendo un método que se usa mucho, pero es el más general. ¿Listo? La energía. ¿Cuánta energía va a consumir esto? Entonces lo voy a calcular en vatios hora. Entonces necesitaría saber cuánto tiempo quiere hacer funcionar esa antena. Es decir, si la quiere hacer funcionar las 24 horas, solamente 8 horas, 4 horas diarias. ¿Cuánto tiempo quiere hacer funcionar? Serían las 24 horas, ingeniero. Listo. Entonces, si son las 24 horas, perdón, pero antes de la energía, para que les quede más claro, tiempo uso. Entonces serían 24 horas. Ahí está. Y entonces la energía, recordemos que la energía es ¿qué? Potencia por tiempo. Por eso salen vatios hora, mire, porque es potencia vatios y tiempo en horas, me dan vatios hora. Y ya sé que tengo 288 vatios hora de energía que necesito suministrarle a mi sistema. ¿Listo? Entonces vamos a dejar estos datos como iniciales aquí. Encerrarlos aquí. Y de ahí que viene, entonces viene un factor de protección. Entonces, y bueno, aprovecho que lo estoy haciendo aquí en línea para que se den cuenta pues que no es... Ustedes pueden, como siempre les digo, que los invito a que ustedes mismos hagan. Energía con factor de protección. Porque yo tengo mi tabla y la podría abrir y no tengo que ver nada de esto porque simplemente meto un dato y me arroja los resultados. Pero la idea es que ustedes vean de dónde salen y que aprendan a hacer sus tabletas. ¿Listo? Ese factor de protección está entre 1.1 y 1.5, es decir, aumentar desde el 10% hasta el 50%. Habíamos dicho que para Popayán se toma un 30%. ¿Listo? Entonces sería, ¿a qué le voy a agregar el 30%? A este valor le voy a agregar el 30%. Entonces, a este le voy a agregar el 1.3, que es agregarle, perdón, lo voy a multiplicar por 1.3, que es agregarle el 30%. ¿Para qué es este 30%? Pérdidas del sistema por nubosidad, por conducción, por autoconsumo del regulador y el inversor. ¿Listo? Usted lo puede colocar más alto. Decíamos que, por ejemplo, 1.1 se coloca en zonas de muy buena radiación solar. O sea, solamente el 10% de corrección. Y en sitios de muy mala radiación, entonces uno utilizaría el 1.50. Por eso en Popayán, que es como un intermedio, utilizamos el 1.3. ¿Listo? ¿Qué le está diciendo aquí? Que necesita, con pérdidas y todo, un sistema que le genere 374,4 vatios hora. Pues bien, aquí calcula ya la batería. Lo primero que va a hacer es seleccionar, usted como diseñador selecciona el voltaje del sistema. Y eso ya dijimos de acuerdo a qué, decíamos que la menor corriente posible, unas potencias de referencia, etcétera, etcétera. ¿Listo?
Entonces, por ejemplo, yo voy a reseleccionar para este sistema un sistema de 12 voltios. Yo voy a decir que este sistema lo va a trabajar a 12 voltios. Hemos dicho, usted si lo trabaja a 24, menos corriente, menos pérdidas, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Yo por qué digo que a 12 puede? Por el valor que me dio aquí y las referencias que ya les había dado. Si no, revisen, le verán. ¿Listo? Pero la puede trabajar a 24. Yo voy a trabajar la 12 y después tratan de hacerlo o trata de hacerlo a 24 para que miren la diferencia. ¿Listo? Te repito, ¿esto quién lo hace? El diseñador. Usted selecciona en base a este valor. ¿No? Yo les di unos rangos de cuánto a 12, cuánto a 24 y cuánto a 448 en recomendación. ¿Listo? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo podría decir 48, pero como tengo una energía tan bajita, al buscar algunos elementos no los voy a conseguir a 48 voltios, sino a 12 y a 24. Lo pongo a 12. Y me queda un minuto, entonces les voy a enviar otro link para que no se vaya a cortar la explicación del cálculo. ¿Listo? Entonces, conéctense, porfa, al nuevo link y entonces sigo la explicación ahí.